Para los pueblos primitivos, el cielo mostraba una conducta muy regular. El sol que separaba el día de la noche salía todas las mañanas desde una dirección, el este. Se movía uniformemente durante el día y se ponía en dirección opuesta, el oeste. Por la noche podían ver miles de estrellas que seguían una trayectoria similar. En las zonas templadas comprobaron que el día y la noche no duraban lo mismo a lo largo del año. En los días largos el sol salía más al norte y ascendía más alto en el cielo al mediodía. En los días con noches largas el sol salía más al sur y no ascendía tanto. Debió de ser importante también desde un principio el hecho de que la calidad de la luz nocturna dependiera de la fase de la luna. Y el ciclo de 20 a 30 días ofrece una manera cómoda de medir el tiempo. De esta forma, los calendarios primitivos casi siempre se basaban en el ciclo de las fases de la luna. En cuanto a las estrellas, para cualquier observador, debió de ser obvio de que las estrellas son puntos brillantes que conservan un esquema fijo noche tras noche. Los primitivos, naturalmente, creían que las estrellas estaban fijas en una especie de bóveda sobre la Tierra, pero el Sol y la Luna no deberían estar incluidos en ella. El Paleolítico Superior se caracterizó por el desarrollo de un conocimiento astronómico muy básico. Los movimientos cíclicos del Sol y la Luna mostraron su utilidad para la supervivencia de los grupos humanos dedicados a la caza. Ellos aprendieron a predecir el instante en el que se producía la migración estacional de los animales que servían de alimento. Son muy pocos los indicios, pero se atribuyen a esta era el inicio del conocimiento astronómico de la humanidad. El hallazgo de huesos tallados mostrando secuencias de 28 o 29 puntos que representaban las lunaciones, así como piedras talladas que se cree representaban el Sol, la Luna y las estrellas. Del final del Neolítico nos han llegado menhires y alineamientos de piedras, la mayor parte de ellos orientados hacia el sol naciente, aunque no de manera exacta, sino siempre por una desviación de algunos lados hacia la derecha. Este hecho hace suponer que suponía fija la estrella polar e ignoraban la precesión de los equinoccios. Stonehenge, situado en Wiltshire, la llanura de Salisbury, al sureste de Inglaterra. Fue construido en varias fases a lo largo de unos 600 años, entre 2200 y 1600 a.C. Es un complejo de círculos que permiten determinar la salida y puesta del Sol y la Luna durante todo el año. Sorsen, uno de esos círculos internos, compuesto de 30 bloques de piedra, representaba los 29,5 días que duraba cada lunación. Se cree que era utilizada para calcular eclipses de la Luna. Los babilonios vivieron en Mesopotamia, en unos claros de tierra fértiles entre los ríos Tigris y Éufrates, hacia finales del milenio IV a.C. Las primeras actividades astronómicas que se conocen de los babilonios datan del siglo VIII a.C. Se conoce que midieron con precisión el mes y la revolución de los planetas. Los babilonios estudiaron los movimientos del Sol y de la Luna para perfeccionar su calendario. Solían designar como comienzo de cada mes el día siguiente a la luna nueva, cuando aparece el primer cuarto lunar. Al principio este día se determinaba mediante la observación, pero después los babilonios trataron de calcularlo anticipadamente. Hacia el 400 a.C. comprobaron que los movimientos aparentes del Sol y la Luna de oeste a este alrededor del zodiaco no tienen una velocidad constante. Parece que estos cuerpos se mueven con velocidad creciente durante la primera mitad de cada revolución hasta un máximo absoluto,
y entonces su velocidad disminuye hasta el mínimo originario. Los babilonios intentaron representar este ciclo aritméticamente dando por ejemplo a la Luna una velocidad fija para su movimiento durante la mitad de su ciclo y una velocidad fija diferente para la otra mitad. Calculaban las posiciones planetarias, tanto en su movimiento hacia el este como en su movimiento retrógrado. Los arqueólogos han desenterrado tablillas cuneiformes que muestran estos cálculos. Algunas de estas tablillas, que tienen su origen en las ciudades de Babilonia y Uruk, a las orillas del río Éufrates, llevan el nombre de Naburianu hacia el 491 a.C. o Kidunu hacia el 379 a.C., astrólogos que debieron ser los inventores de los sistemas de cálculo. La observación más antigua de un eclipse solar procede también de los babilonios y se remonta al 15 de junio del 763 a.C. Los babilonios calcularon la periodicidad de los eclipses, describiendo el ciclo de Saros, al cual aún hoy se utiliza. Construyeron un calendario lunar y dividieron el día en 24 horas. Finalmente nos legaron muchas de las descripciones y nombres de las constelaciones. Perfeccionaron además el método matemático representando la velocidad de la Luna como un factor que aumenta linealmente del mínimo al máximo durante la mitad de su revolución y entonces desciende al mínimo al final del ciclo. Con estos cálculos los astrónomos babilonios podían predecir la luna nueva y el día en que comenzaría el nuevo mes. Como consecuencia, conocían las posiciones de la luna y del sol todos los días del mes. Los egipcios observaron que las estrellas realizan un giro completo en poco más de 365 días. Además, este ciclo de 365 días del Sol concuerda con el de las estaciones, y ya, antes del 2500 a.C., los egipcios usaban un calendario basado en ese ciclo, por lo que cabe suponer que utilizaban la observación astronómica de manera sistemática desde el cuarto milenio. El año civil egipcio tenía 12 meses de 30 días, más 5 días llamados epagómenos. La diferencia, pues, era de un cuarto de día respecto al año solar. No utilizaban años bisiestos. 120 años después se adelantaba un mes, de tal forma que, 1456 años después, el año civil y el astronómico volvían a coincidir de nuevo. El calendario egipcio tenía 3 estaciones de 4 meses cada una. Inundación o Aquest. Invierno o Peret, es decir, salida de las tierras fuera del agua. Verano o Shemu, es decir, falta de agua. De finales de la época egipcia, 144 después de Cristo, son los llamados papiros de Carlsberg, donde se recoge un método para determinar las fases de la luna, procedente de fuentes muy antiguas. En ellos se establece un ciclo de 309 lunaciones por cada 25 años egipcios, de tal forma que estos 9125 días se disponen en grupos de meses lunares de 29 y 30 días. El conocimiento de este ciclo permitió a los sacerdotes egipcios situar en el calendario civil las fiestas móviles lunares. El legado de la astronomía egipcia llega hasta nuestros días bajo la forma del calendario. La orientación de templos y pirámides es otra prueba del tipo de conocimientos astronómicos de los egipcios. Se construyeron pirámides como la de Gizeh, alineada con la estrella polar, con la que les era posible determinar el inicio de las estaciones usando para ello la posición de la sombra de la pirámide. También utilizaron las estrellas para guiar la navegación. Heródoto fue un historiador y geógrafo griego que vivió entre el 484 y el 425 a.C. Heródoto, en sus historias decía:
Los egipcios fueron los primeros de todos los hombres que descubrieron el año, y lo hallaron a partir de los astros. Eudoxo. Nació en Gnido, en el año 408 a.C. Aprendió también matemáticas de Arquitas. En Atenas acudió a la Academia de Platón y posteriormente, recomendado por el rey Agesilao II al faraón Nectanebo y, estudió astronomía en Heliópolis. Su modelo cosmológico afirmaba que la Tierra era el centro y el resto de cuerpos celestes la rodeaban fijados a un total de 27 esferas, reunidas en 7 grupos. En este modelo se basó Aristóteles para desarrollar su propio modelo cosmológico. Hay referencias a explicaciones suyas cíclicas de los fenómenos naturales de la Tierra, en Plinio el Viejo. Su fama en astronomía matemática se debe a la invención de la esfera celeste y a sus precoces aportaciones para comprender el movimiento de los planetas que recreó construyendo un modelo de esferas homocéntricas que representaban las estrellas fijas, la Tierra, los planetas conocidos, el Sol y la Luna. En el sistema de Eudoxio, llamado de las esferas homocéntricas, que tienen un centro común, la Tierra era imaginada inmóvil en el centro del universo y los cuerpos celestes entonces conocidos, fijados a 7 grupos de esferas de dimensiones crecientes desde la más interna a la más externa. 3 esferas pertenecían a la Luna, 3 al Sol y 4 a cada uno de los planetas entonces conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, con un total de 26 esferas celestes. Dividió la esfera celeste en grados de latitud y longitud. Aristóteles, 384-322 a.C., fue un filósofo y científico griego que está considerado, junto a Platón y Sócrates, como uno de los pensadores más destacados de la antigua filosofía griega, y posiblemente el más influyente en el conjunto de toda la filosofía occidental. Nació en Estagira, razón por la cual también fue conocido posteriormente por el apelativo del Estagirita. Hijo de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas a los 17 años de edad, para estudiar en la Academia de Platón. Permaneció en esta ciudad durante aproximadamente 20 años, primero como estudiante, y, más tarde, como maestro. En el campo astronómico, adelantó los primeros argumentos sólidos contra la tradicional teoría de la Tierra plana. Los viajeros que llegan a Egipto y otros lugares meridionales, ven estrellas que no se ven en Grecia. Además, las estrellas parecen cambiar su altura en el horizonte según la posición del observador en la Tierra. Esto solo es posible si la superficie de la Tierra es curva. El ritmo al que aparecen y desaparecen las estrellas al viajar es constante, de modo que la curvatura es uniforme. La sombra de la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar es siempre redonda, independientemente del día del mes y la altura del satélite sobre el horizonte. Si la sombra de un objeto es siempre redonda, independientemente de la dirección desde la que se proyecta, este objeto debe ser una esfera. Cuando un barco se acerca a la costa, lo primero que se ve de él es el extremo superior del mástil, y los marineros ven primero el pico de las montañas de la costa. Esto indica que la superficie es convexa, puesto que el efecto es igual en todas direcciones, y en todos los puertos, la superficie debe ser esférica. Elaboró también un modelo propio del universo, que se fundamentaba en el sistema geocéntrico propuesto por Eudoxo de Cnido, Eudoxio, y sucesivamente modificado por Calipo. La Tierra está inmóvil en el centro del universo, rodeada de esferas cristalinas en las cuales están engarzados los astros. Estas esferas giran a su alrededor con un movimiento circular uniforme, que es el más perfecto de los movimientos, ya que están movidas por el primer motor que a su vez mueve varios primeros motores secundarios. Además, los astros son esferas, la forma más perfecta, compuestas por una materia incorruptible, quinta esencia. Las otras 4, de las que está compuesto este mundo, son la tierra, el agua, el aire y el fuego.
Aristarco de Samos. Astrónomo griego, vivió entre los años 310 y 230 a.C. Pasó la mayor parte de su vida en Alejandría. Comenzó a medir la distancia y comparar los tamaños relativos en la cosmología utilizando la trigonometría. Calculó que la Tierra se encuentra unas a 18 veces más distante del Sol que de la Luna, y que el Sol era unas 300 veces mayor que la Tierra. El método usado por Aristarco era correcto, no así las mediciones que estableció, pues el Sol se encuentra unas 400 veces más lejos. Un cálculo bastante preciso fue realizado algunos decenios más tarde por Eratóstenes. Fue uno de los primeros en promulgar la teoría heliocéntrica. Sus hipótesis son que las estrellas fijas y el Sol permanecen inmóviles, que la Tierra gira alrededor del Sol siguiendo la circunferencia de un círculo con el Sol en medio de la órbita, y que la esfera de las estrellas fijas también con el Sol como centro, es tan grande que el círculo en el que supone que la Tierra gira guarda la misma proporción a la distancia de las estrellas fijas que el centro de la esfera a su superficie. Explicó los movimientos de rotación y traslación terrestres y dedujo que la órbita de la Tierra se encuentra inclinada. Desafortunadamente solo una de las obras de Aristarco nos ha llegado a los tiempos modernos, sobre las magnitudes y las distancias del Sol y de la Luna, y aunque la mayoría de sus ideas se conocen a través de terceros, se puede decir de este personaje fue uno de los que se ha presentado más avanzado a su época. De no ser por ausencia de sus escritos y por los ataques que se empezaron a sentir por grupos guiados por las creencias y la fe religiosa, es probable que la historia de la cosmología hubiera sido diferente y que Aristarco el geómetra tuviera el reconocimiento que se merece. Matemático, filósofo, geógrafo y astrónomo. Nace en Cirene, actual Saat, Libia, en el año 276 a.C., estudió en Alejandría y también en la escuela de Platón en Atenas. Fue discípulo de Aristón de Quíos, de Lisanias de Cirene y del poeta Calímaco. Por referencias obtenidas de un papiro de su biblioteca, sabía que en Sina, Asuán, el día del solsticio de verano los objetos no proyectaban sombra alguna. Esto significaba que la ciudad estaba situada justamente sobre la línea del trópico. Eratóstenes estableció por primera vez la longitud de la circunferencia de la Tierra con un error de solo 90 kilómetros respecto a las estimaciones actuales. Sabía que, cuando en la ciudad egipcia de Sine, el Sol llegaba a su punto más alto, se encontraba en la vertical del observador. Y observó que en Alejandría, el Sol formaba un ángulo de aproximadamente 7 grados con la vertical, cuando se encontraba en su punto más alto. Hiparco de Nicea fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. Nació en Nicea alrededor del año 190 a.C. y muere alrededor de 120 a.C. Fue uno de los 4 más grandes astrónomos de Alejandría, junto con Aristarco, Eratóstenes y Ptolomeo. Construyó en Rodas un observatorio astronómico para hacer su propio estudio de las estrellas, midiendo sus posiciones con la máxima precisión que pudo obtener. El catálogo estelar de Hiparco fue tomado como punto de partida por Ptolomeo, su gran admirador, en el siglo II después de Cristo, para realizar su propio catálogo, incluido en su famoso Tratado de Astronomía. En este catálogo incorporó por primera vez la clasificación mediante una escala de 6 magnitudes. Según el brillo aparente, las estrellas se ubicaban entre la primera, la más brillante, y la sexta magnitud, la menos brillante. La precesión de los equinoccios es el cambio lento y gradual en la orientación del eje de rotación de la Tierra, que hace que la posición que indica el eje de la Tierra en la esfera celeste se desplace alrededor del polo de la eclíptica, trazando un cono y recorriendo una circunferencia completa cada 25.776 años, período conocido como año platónico, de manera similar al bamboleo de una peonza. Históricamente se le atribuye el descubrimiento de la precesión de los equinoccios a Hiparco de Nicea como el primero en dar el valor de la precesión de la Tierra con una aproximación extraordinaria para la época. Las fechas exactas no son conocidas, pero las observaciones astronómicas atribuidas a Hiparco por Claudio Ptolomeo datan del 147 al 127 a.C.
Hiparco calculó que el eje de la Tierra se mueve describiendo un ángulo de unos 45 segundos cada año, el círculo ecuatorial se divide en 360 grados, de 60 minutos de 60 segundos. El valor verdadero es aproximadamente 50,27 segundos, así que el valor que obtuvo fue de una gran precisión para la época. Ptolomeo. Vive desde el año 100 después de Cristo, Ptolemaida, Tebeida, hasta el año 170 después de Cristo, Canope. Vivió y trabajó en Egipto. Fue astrólogo y astrónomo, también geógrafo y matemático. Se dedicó a la observación astronómica en Alejandría en época de los emperadores Adriano y Antonio Pío. Almagesto es su obra más famosa. Se escribió en griego y la única traducción al latín es de Gerardo de Cremona realizada en el siglo XII. Ptolomeo estudió los datos existentes sobre el movimiento de los planetas con el fin de explicar las posiciones de estos en el pasado y sus posiciones futuras. Ptolomeo afirma que su sistema no pretende descubrir la realidad, y que es solo un método de cálculo. El Almagesto también estableció criterios para predecir eclipses. Ptolomeo creía que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del universo y que los astros giraban a su alrededor. Mediante el modelo del epiciclo deferente, Apolonio trata de resolver geométricamente los dos problemas del movimiento planetario: la retrogradación de los planetas y su aumento de brillo mientras retrogradan, la distinta duración de las revoluciones siderales. Sus teorías tuvieron gran éxito e influyeron en los pensamientos de astrónomos y matemáticos hasta el siglo XVI. Otra obra suya es la Geografía. En ella se describe el mundo de su época, utilizando el sistema de latitud y longitud, aunque con graves errores en cuanto a distancias. Aunque no perduró ninguna carta de Ptolomeo, en el Renacimiento se reconstruye el mapa mundi a partir de la Geografía de Ptolomeo. Esta carta es una copia de Johannes de Arnstein, Ulm, en 1482. Las tablas toledanas de Azarquiel constituyen, junto con las tablas alfonsinas, el almanaque de Azarquiel, que tenía un interés geográfico y astronómico. En este almanaque están catalogadas estrellas y planetas con gran precisión, además de determinar en qué día exacto empezaban los meses de varias civilizaciones, así como la posición de los planetas en cualquier día y hora del año. Predecía los eclipses de sol y de luna durante los años posteriores. Las tablas toledanas también contribuyen a desmentir afirmaciones que ya estaban presentes en la astronomía andalusí, como por ejemplo que afirmaban que la Tierra ocupaba el centro del universo, y como no cuadraba bien con las observaciones, se dedicaron a observar y registrar los datos de estas observaciones en tablas como las de Azarquiel. Galileo Galilei fue un humanista científico italiano. Fue un importante científico, astrónomo, filósofo, físico y matemático. Se interesó por las ciencias y artes y estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica. Inventó el telescopio, el péndulo, el termómetro de agua, y una balanza que permitía medir el peso de los cuerpos. Nació cerca de Pisa el 15 de febrero de 1564. Estudió con los monjes en Vallombroso, y en 1581, ingresó en la Universidad de Pisa para estudiar medicina. Al poco tiempo cambió sus estudios por la filosofía y las matemáticas, abandonando la universidad en 1585 sin haber llegado a obtener el título. En 1589, trabajó como profesor de matemáticas en Pisa, donde se dice que demostró ante sus alumnos el error de Aristóteles, que afirmaba que la velocidad de caída de los cuerpos era proporcional a su peso. Utilizó por primera vez un telescopio para observar el firmamento y estudiar la Vía Láctea, las fases de Venus, los satélites de Júpiter, los anillos de Saturno, la existencia de montañas y cráteres en la Luna o las manchas solares. En marzo de 1610, publicó estos descubrimientos en el Mensajero de los Astros. Su fama le valió el ser nombrado matemático de la corte de Florencia, donde quedó libre de sus responsabilidades académicas, y pudo dedicarse a investigar y escribir.
En diciembre de 1610, pudo observar las fases de Venus, que contradecían la astronomía de Ptolomeo, y confirmaban su aceptación de las teorías de Copérnico. Galileo Galilei sostenía que la Tierra giraba alrededor del Sol, lo que contradecía la creencia de que la Tierra era el centro del universo. Se negó a obedecer las órdenes de la Iglesia Católica para que dejara de exponer sus teorías, y fue condenado a reclusión perpetua. Junto con Kepler, comenzó la revolución científica que culminó con la obra de Isaac Newton. La última obra de Galileo, Consideraciones y demostraciones matemáticas sobre dos ciencias nuevas relacionadas con la mecánica, publicada en Leiden en 1638, revisa y afina sus primeros estudios sobre el movimiento y los principios de la mecánica en general. Este libro abrió el camino que llevó a Newton a formular la ley de la gravitación universal. Nicolás Copérnico nació en Toruń, Prusia, Polonia, 19 de febrero de 1473 y murió en Frombork, Prusia, Polonia, 24 de mayo de 1543. Fue un astrónomo polaco del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Este famoso científico polaco-prusiano estudió en la Universidad de Cracovia, viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia, donde estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía, y trabajó como astrónomo. Después de muchos años finalizó su gran trabajo sobre la teoría heliocéntrica, en donde explica que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra sino al contrario. Esta teoría de complicados mecanismos para la explicación de los movimientos de los planetas, debido a la perfección de la esfera. Estimulado por algunos amigos, Copérnico publica entonces un resumen en manuscrito. En sus comentarios establece su teoría en 6 axiomas, reservando la parte matemática para el trabajo principal, que se publicaría bajo el título sobre las revoluciones de las esferas celestes. Innovaciones o axiomas del sistema de Copérnico. 1. La Tierra no está en el centro del sistema, y es un planeta. 2. El Sol está en el centro del sistema, inmóvil. 3. Los planetas giran alrededor del Sol, y su orden es este: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. 4. La Luna es un satélite de la Tierra y gira alrededor de la misma. 5. La Tierra tiene 3 movimientos. Uno de traslación, alrededor del Sol, otro de rotación, sobre sí misma y, un tercero, que es falso, de libración, que es una especie de vibración. 6. La esfera de las estrellas fijas es inmóvil y está mucho más lejos de lo que había pensado. Nació en 1546 en Suecia. En 1560, observó un eclipse de Sol, y decidió dedicarse a la observación de las estrellas. Diseñó todos los instrumentos necesarios para la observación de las estrellas. Fue considerado el más grande observador del cielo antes de la aparición del telescopio. Su sistema era que los 5 planetas conocidos giraban alrededor del Sol y todos ellos le daban la vuelta a la Tierra una vez al año. Las estrellas eran una esfera que giraban sobre la Tierra inmóvil. Nació en Alemania en 1571. Introdujo 3 leyes importantes acerca del movimiento de los planetas y ayudó a que el modelo del sistema solar de Copérnico obtuviera aprobación general. Heredó de Brahe la información sobre las observaciones de Marte que mostraban matemáticamente que sigue una órbita elíptica. Primera ley de Kepler. Los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, que está situado en uno de los focos de la elipse. En la mayoría de los casos, dichas órbitas tienen excentricidades muy pequeñas, por lo que prácticamente pueden considerarse círculos descentrados.
Segunda ley de Kepler. El radio vector que une un planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Esto significa que los planetas no se mueven con la misma velocidad en todos los puntos de la órbita, sino que lo hacen con mayor velocidad en las proximidades del perihelio, punto más próximo al Sol, y más lentamente en el afelio, punto más lejano. Así pues, diremos que los planetas se mueven con velocidad areolar constante. Tercera ley de Kepler. Cualquier planeta, el cuadrado de su periodo orbital, es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Escribió Philosophae Naturalis Principia Mathematica, donde describió las bases de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. También desarrolló trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica, y el desarrollo del cálculo matemático. Isaac Newton sustentó la teoría global sobre la gravitación y el movimiento de los objetos y sistemas materiales, basándose en los estudios y conocimientos sobre astronomía y mecánica de los cuerpos celestes compendiados durante la época copernicana. En sus principios básicos, esta teoría mantiene su vigencia en la física moderna, aun cuando haya sido matizada por las aportaciones de la mecánica cuántica y relativista. Para explicar la naturaleza de los movimientos celestes y planetarios, el científico inglés estableció que todos los cuerpos materiales dotados de masa se ejercen mutuamente fuerzas de atracción, debidas a un fenómeno conocido como interacción gravitatoria.